donde he presentado algunas de las señales, son 12 en total que Dios me mostró allí en el pasaje de Mateo 24. Hemos abordado solamente las primeras, hablamos sobre la señal espiritual que aparece en los versículos de Mateo 24, 4 y 5 y otros textos más. Está la señal bélica que tiene que ver con guerra, la primera tiene que ver con apostasía, la segunda tiene que ver con guerra, la tercera es la señal biológica, pestes, la señal fisiológica, hambres, la señal física que está en el versículo 7. Quiero hoy partir de allí en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 7. Cuando lleguen allí digan conmigo amén. Lean por favor conmigo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Tomen asiento diciendo, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es tremendo lo que acabamos de leer, esta porción de la Escritura tan impactante, que definitivamente a medida que el retorno de Cristo se hace más inminente, más cercano, definitivamente las señales se van a volver más fuertes, cada vez más fuertes. Y ya les había dado una serie de anuncios, de detalles minuciosos en torno a la señal física, pero teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en estos días, el terremoto reciente que azotó dos naciones, una de ellas Turquía y otra de ellas Siria, un terremoto de 7.8 y se dice, según los registros, que es en más de 100 años, viene a ser uno de los más fuertes durante los últimos 100 años. Y no solo eso, sino lo devastador, lamentablemente, muchas vidas han partido, pero como hemos dicho, en cada una de las señales, ya sea por apostasía, ya sea por asuntos de guerra, señal física, señal bélica, por asuntos incluso de esta señal física, lo que tiene que ver con los movimientos, las catástrofes, los fenómenos naturales, por todo lo que ha venido, y por cada una de estas señales, la biológica, por medio de las pestes, la fisiológica, por medio de las hambrunas, usted observa y hace una sumatoria. Definitivamente han pasado la eternidad por cada una de estas señales, millones y millones de personas han pasado la eternidad. El problema es que han pasado la eternidad en su mayoría sin la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria, según la Biblia, es una sola y es Cristo Jesús. Dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero las señales no solamente arrebatan miles y millones de vidas, porque ya he dado algunos datos solo para que usted se haga una idea. En Turquía y Siria, el terremoto ocurrido el 8 de febrero de este año, 2023, lleva hasta los últimos reportes más de 15,000 muertos y miles, 15,000 muertos, ese es el último reporte que se dio, 15,000 muertos y miles de heridos. Con los días pueden ser más muertos todavía. Obviamente, hoy hice la sumatoria entre Turquía y Siria y van más de 15,000 entre esos dos países. Y obviamente hay miles y miles y miles y miles de heridos también. Y obviamente esas heridas son de gravedad. Algunos que han podido ver las noticias saben cómo está de fuerte ese asunto y cómo un terremoto de esa magnitud hace que, como lo decían en algunos periodistas, lo decían, los grandes edificios y las casas caen como galletitas, porque definitivamente el poder de la fuerza de algo de 7.8 es algo que definitivamente es terrible, es pasmoso, es espantoso, y definitivamente no solamente cada señal, como lo dice el texto, es principio de dolores, sino que produce un efecto. Incluso le había mencionado otra versión de la Biblia que traduce el mismo texto como principio de los horrores que vendrán. Horrores que vendrán. Obviamente produce horror solo imaginar o visualizar, más aún experimentar este asunto, este tipo de asuntos. Y aquí les dejo solamente este dato. Ya había mencionado de muchos otros tipos de
muertes causadas por medio de millones de personas que han muerto causadas por lo que se llaman desastres naturales. También hablamos en el mensaje anterior de lo que se llama la señal de aflicción y persecución, cómo la iglesia realmente desde la primera etapa, es más, estoy leyendo en estos días un libro que dicen los expertos que es después del progreso del peregrino en el ambiente cristiano, después de, obviamente mucho después de la Biblia, porque la Biblia siempre va a ser el mejor libro, pero está la Biblia y luego está el libro que estoy leyendo que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Es uno de los libros más impactantes que usted puede leer desde las primeras páginas y muestra cómo la frase que utiliza el prólogo de ese libro dice que ahí se va a narrar de la forma como terminaron las vidas de muchos de los cuales, basado en las palabras de Hebreos 11, de muchos de los cuales el mundo no era digno de que ellos hubiesen estado aquí en la tierra, y se refiere a todos los mártires por la causa de Cristo. Y comienza narrando de manera lógica y obviamente inevitable al mártir de los mártires, el amado Señor Jesucristo. Pero Él, como primicia de los que resucitaron, también es la esperanza de gloria de todos los que decidieron entregar hasta lo último sus vidas por causa de Cristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Se habla de escenarios impresionantes y ya yo estoy haciendo una investigación a fondo sobre lo que es historia de la iglesia y estoy documentándome de varios materiales, pero este libro es un clásico, una joya en la literatura cristiana y es impresionante solamente tomar nota de cómo ahí se hace una narrativa de todo lo que es la era apostólica, la era patrística, la era medieval, toda la época, incluso el protestantismo así llamado, a miles y miles de las formas más obscenas, más horrendas, más descabelladas, más espantosas que los han asesinado, los han masacrado. Hay un listado, yo ya había realizado alguna vez ese estudio, pero ahí hay un listado de cómo mueren los 12 apóstoles y es un asunto impresionante, impresionante. Pero amados hermanos, mientras que esto hace parte de una de las señales de aflicción y de persecución para la iglesia, que es relacionado con la persecución mortífera y acérrima de los creyentes en Cristo, ya hemos mencionado cómo hay una serie de países donde se considera que son los 10 países donde el evangelio es más perseguido, pero estaba haciendo una investigación, Turquía y Siria también no están entre los primeros 10, pero es uno de los países donde es bien complejo ser verdadero cristiano. Hay una persecución acérrima dentro de Turquía, dentro de Siria, naciones muy tremendas, muy corruptas, y me uno a las palabras del pastor Zúñiga que decía, sigamos orando por los perseguidos en diferentes naciones. Hay muchos de nuestros hermanos que hasta la fecha, teniendo en cuenta este asunto de la señal de aflicción y persecución, la número 6, tiene que ver con cómo de una manera netamente diabólica, totalmente diabólica y maquiavélica, definitivamente el enemigo se levanta con furia contra los verdaderos hijos de Dios, con tal de quitarles la vida. Pero lo que más me ha impactado es cómo los mismos emperadores en la época de los famosos emperadores, luego el periodo papal y todo el asunto, cómo ellos a través de esos métodos terribles mataban cristianos, y se dieron cuenta siempre desde el inicio de la iglesia y hasta los tiempos incluso tribulacionarios de los santos de la gran tribulación, de lo cual hablaremos más a fondo en otro mensaje de escatología, que una de las cosas que jamás pueden hacer ellos es intimidar a los verdaderos hijos de Dios. Y número 2, lo que jamás pueden hacer ellos es hacer que esa gente blasfeme o renuncie a ser un hijo de Dios. No importa cuánta amenaza, no importa si los van a matar, no importa lo que les van a hacer, el que es verdadero hijo de Dios es abnegado, está dispuesto a entregarlo todo hasta el último día de su vida, hasta su propia vida por causa de Cristo el Señor. Ahora, el punto aquí es que ya hicimos un análisis de que mientras que hay algunos que dan hasta su vida y van hasta, como dice en la Biblia, dice hasta la sangre incluso por causa de Cristo, hay algunos que no son capaces de dar absolutamente nada por causa de Cristo.
Cualquier cosa, cualquier aflicción los deprime, los aleja, los saca, los hace blasfemar, los hace renunciar, los hace desistir. Pero el que es verdadero hijo de Dios, cuanto más afligido, más se multiplica, más crece. Y eso fue lo que descubrieron. Más los perseguimos, más se avivan, más crecen. ¿Por qué? Porque van a los pies de aquel que es su esperanza de gloria. Ahora quiero hablar de la séptima de las señales. Y es la señal evangelística. Diga, señal evangelística. Y bueno, con la ayuda del Señor iré hasta donde Dios me dé la oportunidad y la habilidad para llegar con la ayuda del Todopoderoso Dios. Quiero hablar con la ayuda del Señor un poco de esta señal evangelística. Quiero que se dirija y quiero hacer primero hincapié en lo siguiente una vez más. Cuando hablo de la pavorosa pretribulación, aquí está la señal evangelística, aparece en el versículo 14, ubíquense allí, pero ahora regresemos ya al título del mensaje y quiero que solo tengan en cuenta eso, la señal evangelística, versículo 14, pero antes de leerlo, quiero que tengan en cuenta que el versículo 14 que van a leer conmigo es un versículo que ocurrirá ya cuando la iglesia no esté en este mundo. Es decir, esto que vamos a leer es un texto profético que sucederá cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. En otras palabras, la iglesia no es la única encargada de predicar el evangelio del reino. Esto es algo que debe entender usted. En la época, en Apocalipsis 7 se habla de 144,000 sellados que van a predicar como remanente de entre los de Israel. 144,000 predicarán, anunciarán, los 2 testigos y hasta un ángel predicará el evangelio del reino, lo aparece, y eso lo analizaremos a fondo en mensajes más adelante. Pero lo que quiero decir es que el asunto de la señal evangelística se refiere a que llegará un momento donde se cumplirá a cabalidad lo que se ha conocido como la Gran Comisión. Cuando estábamos dando el discipulado de evangelismo ya estudiamos un poco sobre ello, pero quiero que nos enfoquemos en el sentido de que lo que vivimos ahora en tiempos antes del inicio de la tribulación o antes de que comience ese terrible tiempo de la tribulación y la gran tribulación, en tiempos de pretribulación, donde también se sienten ya los vestigios de las otras señales mortíferas que ya hemos visto, desde la espiritual hasta la señal física y todo lo demás, y las persecuciones y lo biológico y lo fisiológico, y cómo hay horrores en el mundo. En medio de este tiempo se predica un mensaje de esperanza, es decir, en medio de tanta desesperanza hay esperanza, en medio de tanto dolor hay una palabra de sanidad, en medio de tanta desesperación y mortandad hay una palabra de vida por medio del evangelio del reino de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que quiero hacer hincapié es que la iglesia hará una parte del trabajo realmente, pero el resto del trabajo, una vez la iglesia es arrebatada, lo hacen lo que se llama los santos de la gran tribulación. Tengo una serie que será como una, aparte de esta serie, que se llama una mirada general, o lo he titulado La Gran Tribulación en Perspectiva. Es decir, vamos a hacer un análisis completo donde observemos a los personajes siniestros de la Gran Tribulación, los hechos de la Gran Tribulación, lo que tiene que ver con los santos de la Gran Tribulación, los sucesos de la Gran Tribulación, todo lo demás, eso lo miraremos ya con más detalle. Por eso ahora quiero entrar a mencionar, número 1, que el texto 14 ocurrirá o se cumplirá a cabalidad ya cuando la iglesia no esté en este mundo, pero la iglesia sí es partícipe de predicar durante la dispensación que vivimos, llamada la dispensación de la gracia, de predicar, diga, el evangelio del reino espiritual de Cristo. Gloria a Dios. Mire esto, lean allí conmigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Luego dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Léanlo ustedes, tengan la amabilidad todos, 1, 2 y 3. Noten esa expresión todo el mundo, y luego dice todas las naciones. Todo el mundo
y todas las naciones. Obviamente está ligado a la Gran Comisión. ¿Por qué? Cuando usted va a la Gran Comisión, usted va a encontrar algunos detalles que los vamos a leer en un momento y nos van a ser bastante significativos. ¿Con qué está relacionada la señal evangelística? Bueno, está relacionada con la expansión de lo que es el Evangelio del Reino y su significativa diferencia dispensacional. Como lo estamos analizando desde un punto de vista escatológico, debemos tener en cuenta que hay una diferencia a la que le he llamado una significativa diferencia dispensacional. ¿Qué quiere decir eso? Para los que ya han estudiado un poco sobre lo que son las dispensaciones, sabemos que vivimos en una dispensación que se llama la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia, o la dispensación del Espíritu, le llaman también a esta dispensación. Y esta dispensación básicamente comienza entre la cruz de Cristo y el Pentecostés, y estamos viviendo en esta dispensación, en un tiempo especial donde hay gracia. Pero durante esta dispensación, el Señor Jesucristo, como el primer gran evangelista en la historia, y como el portavoz número uno de ese mensaje, viene a exponer un mensaje que habla de esperanza, pero en el contexto en el que se predicó por primera vez el Evangelio del Reino, se suscitaron o acaecieron y ocurrieron una serie de errores interpretativos en el contexto en el que vivieron, lo cual los llevó a perderse a muchos la bendición de tener en sus vidas lo que es el poder, los efectos del Evangelio del Reino. El texto sagrado de Romanos 1:17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, pero dice de Dios para salvación. Y luego describe al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el Señor está diciendo que hay un poder en la expansión, en la predicación del Evangelio del Reino, pero hay una significativa diferencia dispensacional en la que quiero hacer hincapié. Número uno, diga el tiempo de la gracia. Número dos, diga el tiempo de los juicios. La dispensación de la gracia, que es la que vivimos nosotros, y también en la dispensación de los juicios, que comenzará cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ya la iglesia no esté en este mundo y se empiecen a manifestar lo que aparece en Apocalipsis, en los capítulos 6 en adelante, lo que tiene que ver con los 7 sellos, luego las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 plagas postreras se les llama también. Cuando usted hace un análisis en las Escrituras, usted se va a dar cuenta de varios aspectos, y uno de ellos es que cuando se habla del Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino que predicó Jesucristo siempre habló del reino de los cielos, siempre habló del Evangelio del Reino, siempre habló del reino de Dios, y obviamente eso es intercambiable, se refiere a lo mismo, son términos que significan exactamente lo mismo. Es como el poder de Dios, como la gracia de Dios se manifiesta en favor de los hombres. Ahora, el punto aquí es que el Evangelio del Reino espiritual de Cristo en los corazones y en todas las esferas de la sociedad fue el punto el cual no lograron comprender bien, especialmente a quienes fue predicado por primera vez el Evangelio. Por eso es que Juan dice claramente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero qué bonito lo que dice allí el hombre de Dios: más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted y yo, por gracia de Dios, le hemos recibido. Alguien que dé gloria a Dios. Aleluya. Estoy leyendo un libro que se llama La Tercera Alternativa: el autogobierno cristiano, libertad sin anarquía, orden sin tiranía, paz y prosperidad. Y habla de, en esencia, el libro lo que habla es de que lo único que va a poder traer una verdadera transformación a las naciones no es el cambio de presidentes ni de gobiernos, sino el cambio de quien gobierna en el corazón de cada persona. Si no importa quién se siente en la silla presidencial o en la silla de alcaldía, porque ya viene el asunto de las alcaldías y las gobernaciones, y lo terrible es que la gente le va a seguir creyendo el cuento a los políticos.
Ya hay algunos que dicen, este sí es, el doctor fulano es la esperanza de la ciudad, sorpresa. El doctor fulano, ese sí es amado hermano, la única esperanza es y será el Señor Jesucristo. No crea cuentos, no coma cuentos. Porque el problema es que en el mundo les crean es normal, pero que una cantidad de evangélicos cristianos anden también creyéndole el cuento a los políticos que ni siquiera han nacido de nuevo. Eso es digno de ser, la verdad es digno de vergüenza, digno de lástima. Un cristiano todavía esperando en los que nunca debería esperar, definitivamente es terrible. Pero eso, algo parecido les ocurrió en la época naciente. Por eso quiero leerle algunos fragmentos del libro, de las páginas. Bueno, voy a leer la página 69, algún fragmento que me llamó la atención para que usted entienda a qué me refiero con el evangelio del reino espiritual de Cristo en los corazones y en todas las esferas. Es decir, que obviamente cuando dice a toda criatura, significa que vaya y predique a toda persona independientemente de la posición. Por eso al judío, pero también al griego, al filósofo, al letrado, eso es lo que quiere decir allí, al bárbaro, al excita, al esclavo, al libre, al varón, a la mujer, es decir, a todo tipo de personas, pero explicarles y predicarles lo que es el verdadero evangelio del reino. Y el evangelio del reino implica algo que vale la pena que usted escuche en este momento. Mire lo que me llama la atención acá. El reino de Dios es un nuevo pacto, es un reino interno. Diga, un reino interno. En Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33, especialmente las últimas palabras, cuando el ángel Gabriel trae tremenda revelación a María. Una de las cosas impresionantes en aquella época era la Virgen María, en aquel momento, y el ángel Gabriel viene donde esa jovencita llamada la Virgen María y le da una palabra reveladora. Una de las cosas que le revela es, obviamente, ella como una mujer, aunque era temerosa de Dios, pero era normal aterrarse ante la presencia de un ángel. Ella se asusta y él le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y el nombre Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová o Yahvé salva. ¿Quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento manifestado, el Salvador hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, hablando de su principado, hablando de su función, dice que él vendría a ser a quien se le daría el trono de su padre David. Y note, esta expresión profética y todo el asunto de lo que los judíos y los rabinos, los expertos de la ley habían leído de quién sería el Mesías, fue lo que les trajo una severa confusión, porque Jesús en su primera venida trae un reino interno, un reino espiritual. En su segunda venida sí traerá un reino literal, lo que será el reino milenial. Pero en su primera venida, al leer o al escuchar de asuntos como estos, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Digan eso conmigo, y su reino no tendrá fin. Obviamente, los lectores mesiánicos, es decir, los que creían en la profecía del Mashiach, del Mesías, del Cristo, del ungido, del que vendría, lo veían a él no como un salvador espiritual, sino como un salvador social y político. Y eso les trajo severos problemas. Al mismo Judas lo llevó a traicionarlo esa terrible idea que tenía en la mente. Oh, Jesús viene y va a ser el salvador político, nos va a liberar, nos va a emancipar de la subyugación del imperio romano. Ese sí nos va a salvar. Y cuando se dan cuenta que él empieza a hablar de asuntos como este reino no es de mi reino, no es de este mundo, y empieza a hablar de asuntos espirituales, ellos dicen, pero ¿de qué nos está hablando? Si yo pensaba que él venía a hacer política, iba a ser el gobernante de nuestro tiempo, íbamos a derrocar al César y íbamos a restituir una vez más la nación.
Por eso, cuando usted leyó en Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Hechos capítulo, o Mateo capítulo 24, el mismo Hechos capítulo 1, usted encuentra algo muy tremendo y es, ¿y cuándo nos restaurarás el reino? Esas eran las preguntas de ellos. Y eso que ya llevaban 3 años y medio con Jesús. Y todavía estaban pensando en que esa primera manifestación de Cristo era para establecer un reino, porque dice, pero es que el texto, la profecía, el ángel, los profetas y todos hablan de que su reino no tendrá fin, de que se le va a dar el reino de David su padre. Entonces era un reino literal, el reino de David su padre. Entonces ellos esperaban en su primera venida un reino literal. No obstante, el Señor nos enseña de que no puede haber una transformación gubernamental en el sentido político del término, sin antes hay primero un cambio interno en el corazón de los hombres. Porque puede que llegue quien llegue, si el primer corrupto es el que está en el poder, nunca va a haber cambio en la sociedad. El único que tiene poder para hacer una verdadera transformación en la sociedad es el poder del Espíritu de Dios gobernando en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Mire esto, la gente que ha sido verdaderamente transformada por el Espíritu Santo ni siquiera necesita de la policía para que lo ande controlando. ¿Sí me estoy explicando? Yo no he tenido ni la primera necesidad de que un día vayan ahí y llamen policía porque el vecino está peleando con todo el mundo y no hay quien lo detenga y tienen que encalabozarlo, meterlo. No. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano Dios le ha dado autodominio, autocontrol, templanza, dominio propio. Eso es lo que se llama el autogobierno de Dios, el autogobierno moral, bíblico, cristiano. Y en ese sentido es que era el mensaje del evangelio del reino. Primero, vamos a trabajar en el corazón de los hombres. Y miren este detallito. El autor de este libro, que se llama, bueno, son 2, pero el principal es Bill Burness con Patrick Butler, dice lo siguiente. En Mateo 1, 20 al 21, dice que aquel Mesías salvaría a su pueblo del pecado. Dice, salvaría, porque él salvará, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero eso era lo que no entendieron muchísimos, incluidos hasta algunos de los apóstoles. Por eso en algún momento fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, incluso mandaron a la mamá también tenía problemas de alcahuetería con los 2 discípulos y le dice, mira, dile tú a Jesús que cuando Él venga en su reino, que al uno de mis hijitos me lo ponga a la derecha y al otro a la izquierda. O sea, ella quería 2 puestos políticos de relevancia, porque lo veían desde esa perspectiva. Y él les dice, no señores, no es así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean, pero entre nosotros no será así. Dice, el que quiera ser grande será primero vuestro servidor. Él les cambia el asunto y ellos, obviamente, al verse confrontados con todo eso, los demás discípulos se enojaron. Y hay algunos rabinos, algunos expertos eruditos que dicen, no se enojaron por la petición de ellos, se enojaron porque ellos también en el fondo querían o la derecha o la izquierda, pero estar ahí en el poder. Y esa ha sido siempre la pelea de todos los siglos. El hombre queriendo estar en el poder. Pero note un detalle importantísimo, dígale que está a su lado, importantísimo. La obra del Mesías se describe en que él sería el salvador del pueblo, no de Roma, no del César, no del emperador, sino de su propio pecado. Porque el problema estaba en el corazón de ellos. Y dice, Gabriel no dijo que él salvaría a su pueblo de su situación política frente a los romanos, pero sí de sus propios pecados. Ahora, más adelante dice, los judíos de aquellos tiempos se veían como el pueblo escogido por Dios para este propósito. Ellos percibían el reino de Dios como un reino político externo, con poder militar y esplendor. Circulaban rumores desde hace años o desde años atrás que sugerían que el Mesías ya estaba entre ellos en algún lugar. Pero Jesús vino a establecer un nuevo reino en el corazón del hombre, un reino interno que eventualmente superaría a los reinos del mundo. Apocalipsis
11:15 dice que finalmente el reino de Él va a quedar sobre todos los reinos de la tierra. Pero eso cuando Él ya venga a establecer su reino milenial literal. Pero mientras tanto, Él quiere trabajar primero en el corazón del hombre. ¿Cuántos entienden eso? Una de las tantas palabras que Jesús dijo fue que entren en el reino de Dios por la puerta estrecha. Y eso implica la puerta del arrepentimiento. Entonces Él les está hablando de términos, muchísimos términos que ellos no podían entender. Por ejemplo, en una ocasión dijo, el reino de Dios está entre ustedes. En otra ocasión dice que había que obedecer a Dios, que es el Rey, el primero en el universo, que tiene, en otras palabras, el valor supremo sobre ellos. Cuando decía el reino de Dios está entre ustedes, le dicen enséñanos a orar, y Él, entre otras cosas, le dice venga tu reino. Ellos no entendían que el plan de Dios era primero establecer su reino en los corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, note este otro detalle que quiero mencionarle para que luego podamos avanzar aquí. Algo importante es que el reino de Dios, o el punto es que el reino de Jesús es un reino interno. Diga, un reino interno. Diga, el reino de Dios es un reino interno. En otras palabras, el reino interno crece silenciosamente hasta que llena toda la tierra, cada lengua, cada tribu y cada nación. Ese es el modelo del evangelio. Por eso finalmente la profecía de la señal evangelística es: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y note algo tremendo allí, y es que cuando alguien no comprende eso, gracias a Dios que la iglesia primitiva lo entendía perfectamente, lo entendía muy bien. La Biblia nos muestra algo interesante, y es que los que entendieron en qué consistía el evangelio del reino, que eran la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor que en alguna ocasión se les dijo en Hechos capítulo 17 versículo 6 que ellos eran conocidos como los que ponen el mundo al revés. En otras palabras, los que trastornan. Estos que trastornan la ciudad han venido acá. En otras palabras, la iglesia del Señor ha sido llamada a predicar algo que llama el evangelio del reino espiritual de Cristo en los corazones. Lo que las cárceles no pueden controlar, el evangelio de Cristo en la vida de una persona lo puede transformar. Lo que la policía y las fuerzas humanas no pueden hacer, el evangelio de Cristo lo puede hacer. En otras palabras, hay poder en el evangelio del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aquí hay testimonio de aquellos que eran incontrolables, pero Cristo los ha puesto en cintura, los apretó, los tiene bajo su control. Los destructores hoy en día son de bendición en su familia, en su cuadra, en su territorio. La gente que le tenía miedo a encontrárselo, ahora quieren encontrárselo para que ore, para que lo bendiga. ¿Por qué? Porque hay poder en Dios para transformar los corazones del ser humano. ¿Algún agradecido aquí por lo que Dios ha hecho en su vida? Que lo alabe. Aleluya. Alabado sea Dios. Diga, un reino interno. El evangelio del reino que Jesús viene a presentar en primera medida es un evangelio que tiene poder para afectar internamente al hombre. Y no es porque sí, es porque Jesús declara que es del corazón del hombre, de adentro, que salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las amarguras, los odios, los rencores, la maldad, la avaricia. Todo sale de adentro del corazón del hombre. Por eso es que aun cuando el hombre pretende llegar a solucionar sus cosas humanamente, nunca ha logrado encontrar una solución, a menos, por eso se inventaron filosofía, los filósofos debatían, los estoicos y los epicúreos peleando, porque cómo el hombre puede controlar. Los unos de alguna manera decían, no, definitivamente si las concupiscencias y los deseos están en nosotros es para que le demos rienda suelta al asunto, y se volvían liberales. Y habían otros que decían, no, si hay concupiscencias para que nos volvamos, para que las retengamos, para que luchemos. Y pensaban que con ser una especie de ermitaños, de esconderse, de resistirse por su propia fuerza de voluntad,
no iban a pecar, pero de todas formas pecaban. Amado hermano, lo único que nos puede librar del poder del pecado es cuanto más gobierna Cristo en nuestro corazón. Cuando Él crece, más poder hay para vencer la tentación, el pecado, el diablo, todo lo que viene para destrozar su vida espiritual. Por eso Él dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y aplicado en este sentido, básicamente es importante que deje de ser tan poderosa su carnalidad y empiece a dominar la espiritualidad que viene de parte de Cristo el Señor. Pero ¿cómo ese evangelio del reino iba a ser un efecto? Y esta es una señal, diga, señal evangelística. ¿Cómo iba a ser un efecto? Cuando la persona pueda tener lo que aquí se llama, por eso me gusta mucho este libro, libertad sin anarquía. Es decir, cuando al hombre se le da mucha rienda suelta, mucha libertad sin Dios, cae en anarquía y termina siendo lo que dice el libro de Jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y luego viene orden sin tiranía. Es decir, tiranía es que la gente dice: no, si al hombre se lo deja libre, él hace lo que quiera, y eso se vuelve una anarquía. Entonces hay que ponerle más fuerza externa, más poder, más control desde afuera para ver si así se calma, y finalmente no ocurre ni lo uno ni lo otro, porque los de arriba se vuelven tiranos y los de abajo se vuelven rebeldes también, o algunos caen en esclavitud, siempre terminan dañándose. Pero cuando Cristo el Señor viene, Dios nos da verdadera libertad. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también hay orden sin tiranía, y paz y prosperidad, porque la verdadera paz y prosperidad solo viene como resultado de justicia, y la justicia no viene, ni la paz viene con trataditos, ni con cuentos, ni con filosofías, ni con discursos. Viene cuando Cristo el Señor ha hecho una obra transformadora y liberadora en el corazón del hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Espero estar siendo claro. Diga: el evangelio del reino de la gracia. Ahora, bajo ese concepto, entonces Judas se pegó tremenda estrellada, porque él pensaba que iba a ser práctico. Por eso era el amigo íntimo de Jesús en cierto modo, y él pensó que iba a lograr tener un puesto poderoso en el gobierno. Pero no se dio cuenta que el Señor venía primero a tratar con el verdadero problema del hombre, y es el espíritu, es el alma, es el corazón, es lo de adentro. ¿Cuántos saben que si Él no hubiera transformado, como dice la canción, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor? Pero Él es quien nos ha transformado de adentro hacia afuera. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 la Biblia dice: y todo vuestro ser, y comienza de adentro, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso, hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, nosotros estamos esperando a Cristo, pero los que estamos esperando irnos en el arrebatamiento, en esta señal evangelística, no solo debemos expandir, predicar el evangelio, que es parte de lo que debemos hacer, sino que también tenemos que vivir bajo los efectos del poder del evangelio del reino. Diga: no basta con predicarlo, hay que practicarlo. Sacude al que está a su lado y dígale eso: no basta con predicarlo, es necesario practicarlo. Porque lo que hace que alguien sea salvo por medio del evangelio del reino no es solo que lo predique, no es solo que diga cuántas almas traje y cuántas, porque algunos ni traen y con su vida ni siquiera dejan entrar, porque son un mal testimonio. Sacan a los pocos que van llegando por su mal testimonio. Dígale al Señor: ayúdame a ser un verdadero hombre o mujer que sea luz y sal en medio de las tinieblas. En el concepto mundanal, ser sal es malo, pero en el concepto espiritual, ser sal es lo mejor que puede pasar. Porque nadie quiere un salado al lado en el concepto mundanal, pero en el concepto espiritual debemos ser sal, para que el mundo no se corrompa, no se pervierta, para que haya producción de sed de las cosas de Dios. Hay que ser sal. Cuando más sal, más sed. La pregunta es:
¿Usted está produciendo sed del evangelio por su vida, por su testimonio, por su predicación? ¿O está produciendo una blasfemia, o como dice el apóstol Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado? Dígale que está a su lado, ¿qué estás produciendo tú? Porque, amado hermano, el llamado es que con nuestra vida produzcamos en otros deseo, sal, producir sed de las cosas de Dios. Y también la sal se usaba y se usa para la preservación de la corrupción. Y en ese sentido, mientras este mundo, como estamos en principio de dolores, y esto es solo el principio de los horrores que vendrá, se requiere una generación que esté allí como preservadores. ¿Se acuerda usted de lo que la Biblia declara cuando el Señor tiene una conversación interesantísima con Abraham? Y la Biblia dice claramente que Él le dice, empieza a hacer un número, eran varias ciudades, no era solo Sodoma y Gomorra, sino Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, era un cúmulo de ciudades, había muchísima gente, y el Señor empieza a hacer una conversación, y si no hubiese sido viable, el Señor desde el principio hubiese rechazado la oferta que Abraham estaba diciendo, Señor, y si hubiesen, y empieza a dar números, 10, y llega como hasta habla de los 50, etcétera. Pero ni siquiera ese número existía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos lugares donde los verdaderos hijos de Dios están, que aún por gracia de aquellos verdaderos hijos de Dios, Dios retiene su juicio en aquel lugar. Incluso cuando Lot, a pesar de que a Lot lo tuvieron que sacar arrastrado de allá, porque dice que lo asieron y lo sacaron con fuerza, él dice, envíame a aquel lugar, a aquella zona que es pequeña, ese territorio, y dice que ese lugar no fue destruido con fuego, porque ahí había alguien a quien Dios no quería destruir. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida de tal manera que pueda ser también preservación de la corrupción y hasta de la destrucción? ¿O qué clase de vida estamos viviendo? Que Dios nos ayude a vivir una vida recta delante de Él. Yo creo que el efecto de la palabra, de la profecía, de la escatología, del asunto profético es eso. En los mensajes proféticos se toca directamente las fibras del espíritu de la persona que está escuchando. Porque te confronta con una realidad que ni tú ni yo, escucha bien, ni tu ayuno, ni tu oración, ni nada puede retener, y es el calendario de Dios. El calendario de Dios, cuando llega el momento, tiene que cumplirse. Y hay cosas que estamos aquí predicando que definitivamente se van a cumplir, que definitivamente nadie podrá detener. Así que, mi amado hermano, es mejor estar cumpliendo la expansión del evangelio del reino. Ahora, si usted hace un análisis, cuando el texto dice, es que muchos no comprenden el espectro completo de este asunto. Cuando veamos, por ejemplo, rápidamente, Mateo 28, 19, dice, haced discípulos a todas las naciones. Diga, a todas las naciones. Voy a enfocarme solo en palabras claves. Ya usted después lo podrá anotar. Mateo 28, 19 dice, discípulos a todas las naciones. Repita eso, a todas las naciones. Las naciones. Marcos 16, 15 al 16 dice, prediquen el evangelio a toda criatura. Repita eso, a toda criatura. Pero dígalo con ganas. A toda criatura. Diga, a todas las naciones. Diga, a toda criatura. Lucas 24, 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice, comenzando desde Jerusalén. Dice, en todas las naciones. Diga, en todas las naciones. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice literalmente, ustedes me van a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta toda la tierra. La pregunta clave entonces aquí es, ¿quiénes cumplen a cabalidad todo este mandato? Si la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Si esta gran comisión describe que debe predicarse el evangelio del reino a todas las naciones, a toda criatura, en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Si el texto que leímos en Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo.
para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, esta sí es una señal muy determinante, porque cuando ocurra el momento donde el evangelio haya llegado a todas las naciones, entonces en ese momento, y a todo el mundo y a toda criatura, en ese momento entonces vendrá el fin. Pero la pregunta es, número uno, ¿quién lo predica? Obviamente la iglesia va a ser arrebatada, debemos hacer el trabajo, pero Dios ha sellado y sellará durante el tiempo de los juicios, después de esta era, a unos ungidos para hacer el trabajo. El resto del trabajo lo harán, ¿quiénes? 144,000 sellados. ¿Quiénes? Los 2 testigos. ¿Quiénes? Hasta el ángel que predicará el evangelio eterno. De eso estudiaremos en otro mensaje, pero el punto es que lo que Dios ordenó se cumple, porque se cumple al pie de la letra. Algunos dicen ahora, pero ¿no será que ya la iglesia predicó el evangelio a todas las naciones y a toda la criatura? Jamás, no podrá ocurrir. Ni con todo lo que se está haciendo, ni con tecnología, porque empezando que, solo por poner como un ejemplo, la India es un país de más de 1.300 y algo de millones de personas. Estamos hablando del segundo país más poblado del mundo, creo que después de la China. Y en la India se habla de estadísticas de cristianos allá, y algunos dicen que está entre el 0.00001 o 2 o 3 o 4 en toda esa gran población que son cristianos. La mayoría son principalmente hinduistas, hay budistas, hay taoístas, hay algunos islamistas, hay católicos también, hay de todo un poco allá en ese territorio. Y la infinita minoría son cristianos. Así que eso de que a todas las naciones, estamos hablando de una mega nación, todavía no ha llegado. Hay países como Irán, por ejemplo, y otros lugares del mundo donde ni siquiera es permitido traducir la Biblia a su idioma natal, por orden del gobierno. Estados extremistas. Yo les mencioné los nombres de los 10 países donde más perseguido y es más peligroso ser llamado cristiano. En la China mismo, y aunque se habla de miles y miles de cristianos, todavía no han logrado alcanzar toda la nación. Aún nuestro país, Colombia, con todo y que se predica en cantidad, nuestro departamento, hay muchos lugares donde todavía no hay una sola iglesia establecida en ese lugar. Ni siquiera sumando todas las denominaciones. Así que, mis amados hermanos, eso de que a todas las naciones, todavía, diga el que está a su lado, hay mucha tela por recortar todavía. Y parte de esa tela debemos recortarla nosotros. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio del reino a toda criatura. Puede que no vaya a toda nación, pero sí predique a toda criatura. Puede que alguno diga, pero yo ni siquiera he podido viajar fuera del país, pero no importa, predique a toda criatura, al menos. Así que, mi amado hermano, el evangelio será predicado a todas las naciones, pero aquí viene una palabra clave. El texto dice para, no dice salvación. Oiga, quiero que le preste mucha atención a esto. No dice para salvación, dice para, lo leyeron ahí. ¿Están ahí en Mateo 24? Para testimonio. La palabra griega testimonio significa para constancia de cumplimiento y evidencias para el juicio que haga señalar de que se les anunció, pero ellos rechazaron, menospreciaron, esquivaron, soslayaron y evitaron el evangelio. En otras palabras, no solo Dios ya sabe que no todos le van a recibir, Él ya sabe que no todos van a aceptar el evangelio. Porque es que algunas personas pueden decir, pero bueno, y si ya Dios sabe que de todas formas más son los llamados, pocos los escogidos, si de todas maneras no todos van a ser salvos, entonces ¿para qué predicarle el evangelio a toda criatura? Y aparte a todas las naciones y a todo el mundo, si la mayoría van a rechazar y se van a burlar, para que haya constancia, para que haya un juicio justo delante del Señor en la eternidad, en el trono blanco. Porque estamos hablando de un Dios que es juez justo. Y Él no va a condenar a nadie sin haberle dado la oportunidad de ser salvo.
Pero como él ya sabe que lo van a rechazar, por lo menos para testimonio tiene que quedar evidencia y constancia de, número uno, de que se cumplió la expansión del evangelio, y número dos, para evidencia, para juicio, y que se haga señalar de que se les anunció. Así que, amado hermano, que Dios nos ayude para que cuando usted hable el evangelio, lo hable a personas que tengan también que Dios trate en sus corazones y se conviertan en personas que sean un terreno fértil para la predicación del evangelio en sus vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, diga la señal evangelística. Ahora quiero mostrarle rápidamente la otra cara de la moneda, y es que una vez que la iglesia es arrebatada o llevada a las bodas del Cordero, de lo cual ya hablamos, la cena de las bodas que será en la tierra, es lo que creemos, y las bodas del Cordero que serán en el cielo, ya hay toda una enseñanza sobre ese tema. Una vez que la iglesia es arrebatada, aquí en la tierra comienza un periodo llamado tribulación y gran tribulación, y cuando esto ocurre, el evangelio no cesa de ser predicado. Y eso es lo maravilloso. Es decir, si usted no quiere predicar, a Dios nunca le va a faltar quien sí lo quiera hacer. Si usted rehúsa hacer lo que tiene que hacer, a Dios no se queda corto de servidores. Aún en tiempos, alguien dice, pero si ya la iglesia, los ungidos, los que adoraban, los del Pentecostés, los de la experiencia poderosa, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, todos fueron arrebatados. Entonces, ¿quién? El Señor dice literalmente que va a ser un seleccionado de por lo menos 12,000 de cada una de las tribus, y hace un número de 144,000 sellados con un propósito especial. Y no solo ellos, sino también se habla de los 2 testigos, ya hablaré a fondo sobre ellos, y se habla de ese evangelio, de ese ángel que predicará el evangelio, y lo dice claramente a toda tribu, lengua, pueblo y nación. En otras palabras, el Señor, diga conmigo, mi Señor nunca deja las cosas a media. Diga, mi Señor nunca se queda corto de mano de obra. Es decir, si usted y yo no queremos, para Él no hay nada imposible en transformar a otro de afuera, y ese de afuera puede venir y en menos tiempos que usted y yo puede hacer mucho más de lo que hemos hecho toda la vida, que nos quedamos solo mirando como espectadores, pero no como actores, como hacedores. ¿Cuántos están recibiendo la palabra esta noche? Ahora bien, cuando el evangelio del reino interno, por eso es cierto, y aquí hago hincapié una vez más en eso, creemos que el evangelio del reino espiritual de Cristo interno en los corazones debe ser predicado en todas las esferas. Eso es lo que no se debe confundir. Obviamente las esferas hablan de gobierno, hablan de riquezas, hablan de salud, hablan de economía, hablan de educación, hablan de artes, hablan de medios, hablan de todas las esferas del poder, de la familia, incluso de la misma religión. Pero con todo y eso, el verdadero evangelio del reino no debe estar cerrado en ninguna de esas esferas, debe ser predicado en todas las áreas. Pero el énfasis no es externo, sino interno. Porque lo interno tiene efectos en lo externo para liberación y para transformación. Y es lo que realmente el mundo grita y clama. Y por eso, a pesar de que les mienten una y otra vez en su propia cara, siguen creyendo a los que les siguen diciendo, conmigo sí se puede, yo soy el que les va a arreglar el asunto. Amado hermano, si no le entregan su vida a Cristo, siempre se van a quedar viendo las mentiras que les dan ser en su propia cara, y siempre van a terminar decepcionados. El único que no nos decepciona es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y yo termino mencionando estos aspectos. Número 1, hay otra forma de ver el evangelio, y es en la época de los juicios. Ya una vez la iglesia arrebatada, ya el evangelio que predican ellos no hace énfasis solo en lo interno, aunque también lógicamente, porque tienen que tener una convicción interna, porque deben estar dispuestos a morir como mártires en manos de la misma bestia. Y hay una persecución severa en esa época, pero lo que sí hay que entender es que el evangelio del reino literal de Cristo en todas las esferas, en este tiempo, ahora está en este tiempo de la gracia enfocado en lo interno y alcanzando a todas las esferas, pero en tiempos pretribulacionarios,
como los que vivimos nosotros, reitero, está relacionada con el cumplimiento de la predicación del Evangelio del reino espiritual de Cristo en los corazones de los individuos de todas las esferas de la sociedad. Pese a la gran oposición mundial que hay, la iglesia debe seguir avanzando. En tiempos tribulacionarios, en cambio, y en tiempos gran tribulacionarios, está relacionado con el mensaje del Evangelio del reino literal o milenial que establecerá nuestro Señor Jesucristo, pese a la extremada persecución del imperio bestial a los santos de la gran tribulación. En otras palabras, mientras que nosotros hacemos más un énfasis, no en el Señor viene y va a establecer un milenio y viene un gobierno literal, no, más bien hacemos un énfasis, el Señor quiere gobernar en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Él quiere transformar tu vida para que se transforme tu sociedad. En el Evangelio del reino milenial o en el Evangelio del reino literal, el énfasis es: al final de este tiempo tribulacionario y gran tribulacionario, a pesar de que hay un gobernante perverso como será el anticristo, el que la Biblia le llama hasta la bestia, el inicuo, el hijo de perdición y todo lo demás, dice la Biblia literalmente que ese evangelio será, obviamente, o está relacionado con predicar de un evangelio o de un poder o de un reino que será literal en la tierra. Y ahí hay obviamente una gran diferencia. Pero obviamente él hace un cambio primero interno, tan interno que la gente que lo reciba van a estar dispuestos a morir como mártires hasta la sangre por causa de Cristo. Por eso aparece Apocalipsis 7, aparece Apocalipsis 12, y hemos hecho un estudio de todos los pasajes del Apocalipsis, donde hay gente que estará dispuesta a dar su vida y la mayoría morirán decapitados. Porque ese es el modelo de la nueva religión mundial que ya se está estableciendo, el denominado, aunque ahora se le apunta a llamarle Crislam, puede ser que le llamen de otra manera, pero es una fusión de religiones mundiales. Y literalmente lo que estamos diciendo con esto es que el evangelio del reino literal también será predicado, y este termina de ser predicado a todas las naciones. Y aún en ese tiempo el Señor alcanzará a muchos. La última cosa que quiero mencionar es la señal número 8, y es la señal del tiempo. El versículo 22 está relacionado, dice allí, el versículo 22 dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. En otras palabras, estas dos cosas están unificadas. Queda poco tiempo para seguir predicando el evangelio del reino espiritual, y ellos en el tiempo literal también tendrán poco tiempo para predicarlo. Porque la Biblia declara que está relacionado con el acortamiento del tiempo. Hay hasta estudios que han hecho, algunos dicen que son falsos, otros dicen que son verdaderos, pero no importan los estudios realmente allí. Lo que importa es que la Biblia lo dice y es evidente: el tiempo está acortándose. Yo hice un estudio extenso de unas 12 o 14 lecciones que se llama El misterio del tiempo, y hicimos una serie de estudios sobre ello. Pero el punto aquí es que así como se acorta el tiempo para la sociedad, el mundo entero, también se acorta el tiempo para que la iglesia predique el evangelio. También se acorta el tiempo para cada uno de nosotros. Puede que ahora usted goce de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, de su salud, etcétera, pero eso es muy corto el tiempo que le queda. Amado hermano, vale la pena que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Amado hermano, necesitamos en este tiempo que la iglesia vuelva una vez más a aterrizarse en el enfoque profético de lo que estamos experimentando ahora mismo en el mundo. La iglesia es quien tiene la esperanza, la respuesta a la problemática del mundo. Pero para que eso ocurra, el reino debe gobernar en nuestros corazones. Porque usted puede que diga que es muy iglesia, pero si usted no vive conforme al reino de Dios en su propia vida, usted tampoco tiene la respuesta. Usted tiene que primero arrepentirse, usted tiene primero ser transformado, usted mismo necesita ser liberado. Pero cuando ya alguien ha sido liberado, puede ayudar a liberar a otro.
Cuando alguien ha sido restaurado, puede ayudar a restaurar a otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero en este día quiero orar por aquellas personas que le dicen a Dios: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser ese vocero. Sí, la señal octava es la señal del acortamiento del tiempo. Amado hermano, antes hablar de un año era casi hablar de una eternidad. Pero parece como que cada día, ya estamos en febrero y a mediados de febrero y ni siquiera es un asunto impresionante cómo pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, lo profetiza. Hay una señal de acortamiento de los tiempos. Los astrónomos dan sus explicaciones. Los megaterremotos han causado efectos geofísicos internos en la tierra. Los movimientos de la tierra, dicen algunos, que se han acelerado. Pero el punto clave aquí es que ya Dios lo había dicho, y lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Él no falla en una sola palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice Él, no pasará. Alguien que pueda en esta noche ponerse en pie y decir: yo quiero aprovechar bien el tiempo. Puede darle gloria al Señor en esta noche. Puede darle gloria al Señor en esta noche y decirle: Señor, ayúdame, perdona mi negligencia, porque muchas veces no estoy predicando el evangelio cuando debo hacerlo, no estoy trasladando la buena nueva, pero es tiempo, todavía hay una oportunidad, todavía hay alguien que necesita ser salvo, y tú puedes ser el instrumento para que alguien más pueda ser alcanzado para su reino y para su gloria. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta noche? Si ha recibido la palabra esta noche, órele a Dios y dígale: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Por eso yo quiero aprovechar todo lo que me esté a mi alcance para predicar el evangelio del reino. Señor y Dios, yo levanto mi voz una vez más y levanto mis manos, Señor, en señal de que estoy rendido delante de ti, en señal de sumisión, en señal de obediencia. Yo declaro, Padre Celestial, que tú extiendes tu mano para con esta amada congregación. Sé que entre ellos hay hombres y hay mujeres que necesitan tener una experiencia real, una experiencia genuina contigo. Señor, estamos viviendo en tiempos donde las señales se hacen cada vez más evidentes, pero necesitamos estar experimentando una verdadera transformación interna a través del evangelio del reino, para que podamos ser portavoces de esa señal evangelística en tiempos como los que estamos viviendo. Hoy declaramos, Padre Celestial, que tú unges a esta iglesia, Señor, con la unción evangelística, de manera, Señor, que el que es tuyo, Señor, esté tan lleno de tu amor, tan lleno de tu reino, tan lleno de tu palabra, que no pueda callar, y que aunque el diablo le quiera callar, nadie lo pueda callar, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien necesita oír tu palabra, alguien necesita oír tu mensaje eterno, alguien necesita una oración de liberación, alguien necesita el mensaje del evangelio del reino. Y estamos viviendo en el tiempo donde alguien puede ser alcanzado por medio de tu testimonio. Si ese eres tú, que quieres ser usado por Dios, alaba a Dios esta noche y dile: Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Quiero tener misericordia de los que están perdidos. Quiero amarte como tú, Señor, me amas, y de esa manera amar a los perdidos de la misma manera como tú los amas. Como lo decíamos en el canto al inicio, ayúdame a mirar con tus ojos. Pero necesitamos tener una vida verdaderamente convencida del poder y de la unción de tu Espíritu Santo. Hermano y hermana, amigo, amiga, tú que dices y que estás enamorado del Señor y le amas a Él, cuéntale a otros las cosas grandes que ha hecho Dios contigo, cómo Él te ha transformado, cómo Él te ha liberado, cómo Él te ha sanado, cómo Él te ha salvado, cómo Él ha hecho una obra poderosa en tu vida, y verás cuántas vidas pueden ser liberadas. Yo siento que hay gente de este grupo en esta noche que Dios los va a usar de una manera tan especial que van a tener que testificar. Hablé a una joven, hablé a un varón, estaba para suicidarse, pero después de la predicación
decisión. Ese hombre tomó la vida, tomó la decisión no de quitarse la vida, sino de entregársela al que reina y vive por los siglos de los siglos. Mi amado Señor Jesucristo, alguien puede ser un instrumento en las poderosas manos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden dar gloria a su nombre esta noche? ¿Cuántos pueden dar gloria? Denle ese aplauso a Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso al Rey de Reyes.